Bienvenidos a la 11ª hora, donde los últimos serán primero. Este es un tiempo de enseñanza, un tiempo de bendición, un tiempo de poder desarrollar enseñanzas bíblicas que son muy básicas, pero las queremos enfocar a una profundidad que pueda revelar el poder del Evangelio y la importancia de poder, desde un principio, desde el origen, comenzar a recibir una información correcta para que pueda servirnos para desarrollarnos correctamente. Si tú no has tenido la oportunidad de escuchar las anteriores enseñanzas de este tema, es muy importante que tú puedas visitarnos en nuestro canal de YouTube, que es intercesión.cedal, para que puedas estar monitoreando ahí las enseñanzas que nosotros hemos estado subiendo en formato podcast, que son enseñanzas comprimidas, que tienen esa finalidad que la información sea comprimida y se pueda recepcionar muy bien en cortos tiempos de enseñanza. Esta es la parte número 4 de un tema llamado el nuevo nacimiento. ¿Por qué es importante este tema? Porque es el origen de la vida espiritual. Y esta información que hoy día tú vas a escuchar te va a ayudar a entender y a comprender de forma más perfecta cómo Dios obra en los corazones de sus hijos y cómo poder entender a dimensión las enseñanzas de Jesús. Tenemos un texto base con el cual estamos desarrollando este tema, que se encuentra en el libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 3. El versículo 3 en adelante. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Lo que llama la atención es que Nicodemo no era una persona común y corriente. Nicodemo era un maestro, era alguien importante en el pueblo de Israel. De hecho, dice el versículo 1 que era un principal entre los judíos, pero no lograba entender las palabras de Jesús. Y eso me llama la atención, de por qué Jesús le dice: de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y era porque, aunque Nicodemo tenía una posición importante entre los maestros de Israel, él no había experimentado el nuevo nacimiento, siendo que era una persona importante. Entonces, es por eso que esto es muy importante entenderlo, porque muchas personas piensan que con el hecho solamente de ir a una congregación, de una iglesia, a una religión, ya están cerca de Dios. Y esto es tremendamente importante. Jesús le dijo a un hombre importante entre los fariseos, entre los judíos, de que él no estaba cerca de Dios, porque ni siquiera había experimentado lo más básico, que era nacer de nuevo. Y cuando Jesús se lo dijo claramente, él no le entendió. Es por eso que Jesús le dice: lo que nace de carne, carne es, y lo que nace de espíritu, espíritu es. Ahí dando a entender que existe un paralelo entre el nacimiento físico y el nacimiento espiritual. Si tú quieres entender cómo Dios ejecuta el nacimiento espiritual en una persona, necesitas saber cómo Dios también desarrolla el nacimiento físico, que al final de cuentas es lo que Él llama lo que nace de carne. Por eso que estamos tomando este ejemplo. Y por eso estamos tomando esta figura también. Porque es muy importante entender cómo es el desarrollo de un bebé dentro del vientre de una mujer. Habíamos dicho las anteriores enseñanzas que las mujeres no siempre están en tiempo fértil. Eso da a entender que no siempre puede ejecutarse esta habilitación o esta conexión entre la palabra de Dios, que es semilla, y los corazones.
de cierta forma los corazones tienen que estar preparados para recibir esa semilla. Es por eso que tomamos este ejemplo. En este caso, la semilla que representaría la palabra sería, ¿cierto?, la semilla que contiene el varón, que es el que busca cierto camino para poder llegar a la meta, que es fecundar el óvulo. Cuando se produce la fecundación, se produce una unión y una fusión, y al mismo tiempo una transmisión de información. Y esta transmisión de información genética hace que se active la vida. Entonces, cuando se activa esta vida, se produce un nacimiento. Se produce el nacimiento del cigoto, que es el primer proceso dentro del desarrollo de la vida de un bebé, dentro del vientre. Por eso que Jesús dijo: Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, nacer de agua, nacer de espíritu. 3 fases que coinciden perfectamente con las 3 fases del desarrollo de un bebé dentro del vientre, que es cigoto, que es embrión y que es fet. 3 fases espirituales, 3 fases, ¿cierto?, que son terrenales o carnales. Es por eso que cuando yo quiero entender cómo se desarrolla un ser vivo, investigo, ¿cierto?, y digo: el cigoto es una célula resultante de la unión de un óvulo y un espermatozoide tras la fecundación, que corresponde con el primer estado de vida, y a partir de él se forma el embrión tras sucesivas divisiones celulares. Entonces, el cigoto tiene la finalidad de dividirse celularmente en muchas partes. De hecho, es una multiplicación celular que da origen, ¿cierto?, a la segunda parte, que es el embrión. Entonces, el embrión también tiene que ver con un desarrollo que le comienza a dar una forma más homogénea al cuerpo humano dentro del vientre. Porque si tú investigas, el cigoto es un ser muy microscópico, que es muy difícil de poder detectar a simple vista. Pero eso no significa que no contenga la vida, solamente que está en una etapa de crecimiento muy básico. Es por eso que el cigoto es el recién nacido en el Señor, o es el niño en el Señor. Y hay que entender que si el cigoto no se logra desarrollar correctamente, o si no logra dividirse celularmente en forma correcta, podría interrumpirse su desarrollo y llegarse a un aborto espontáneo. Y quizás esta deducción podría responder a una gran pregunta: ¿por qué hay tantas personas, tanta gente que comenzó muy bien el Evangelio en un principio, y algo ocurrió en su vida que después se apartó y nunca más lo vimos en la iglesia, nunca más lo vimos en el Evangelio, como que su paso por ahí nunca existió? Es porque hay abortos espirituales, al igual como hay abortos físicos, por falta de que se desarrolle correctamente el crecimiento. Por eso que es muy importante esto, porque la información genética de la semilla que se fusiona y se conecta con la información genética del óvulo, produciendo, ¿cierto?, la vida y el desarrollo, asimismo opera en el plano espiritual. La palabra contiene la información necesaria para que pueda entrar al corazón y poder generar vida en el corazón. Puede producir un cambio en nuestra forma de pensar, un cambio en nuestra forma de vivir, y un cambio que al final de cuentas nos lleve a caminar en este camino de evolución llamado la senda del justo. Es por eso que el embrión ya es una etapa más desarrollada en este camino llamado el camino del Hijo de Dios. El embrión ya tiene más forma, ya comienza, ¿cierto?, a mostrarse las extremidades del cuerpo, no así el cigoto. Es por eso que es muy importante que los cristianos no se queden en sus etapas de niñez, sino que puedan desarrollarse, puedan crecer. Lo normal, dice aquí la naturaleza, es que el bebé crezca, se desarrolle.
Entonces, cuando vemos una persona que no crece en el Señor, eso es muy peligroso. Cuando vemos una persona que no logra desarrollarse correctamente, eso es peligroso. Porque nos dice, ¿cierto?, la figura física, que puede haber un peligro de aborto espontáneo. Y eso es solamente por no recibir la información correcta. El cuerpo humano es una máquina perfecta que Dios diseñó. Si tú quieres de verdad entender cómo Él nos puede hacer crecer espiritualmente, necesitas saber cómo Él hace crecer la vida dentro del vientre. Si tú quieres seguir escuchando este tiempo de enseñanza, el desarrollo de lo que significa un embrión en comparación con ya un cristiano que deja de ser niño, yo te invito a que nos sigas en el canal de YouTube y también en nuestras plataformas virtuales como Intercesión.cedal y que puedas darle clic a la campanilla de suscripción y que puedas estar suscrito para que puedas estar recibiendo constantemente el material que vamos a ir subiendo. Que el Señor te bendiga y que este haya sido un tiempo de mucha bendición para tu vida, porque esto fue la 11ª hora.